presentar o vamos a realizar dos reportes o dos estados. Uno es el estado de cambios en la situación financiera, que como ya les había dicho, tiene el mismo nombre que el flujo de fondos, pero presenta otra información. Y para calcular lo que es el flujo de caja existen dos métodos o dos maneras, que al final llegamos a lo mismo. Uno es el flujo de caja clasificado por actividades de operación, inversión y financiamiento, que es el flujo de caja de operaciones, y el otro que es el flujo de caja del estado de resultados en efectivo. Nosotros nos vamos a concentrar en el flujo de caja clasificado por actividades de operación, inversión y financiamiento. El estado de cambios en la situación financiera tiene algunas características similares, pero también tiene otras situaciones diferentes con lo que es el flujo de fondos y el flujo de caja. No se olviden, no se olviden que cuando hablamos del flujo de fondos, estábamos hablando de lo que es el capital de trabajo, ¿no? Entendiendo que el capital de trabajo va a ser igual a ¿qué? Al activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces estamos hablando del corto plazo. Y el flujo de fondos presenta información de las cuentas cuyas variaciones ocurridas entre dos fechas. Cuando hablamos de dos fechas estamos hablando de un balance inicial o los saldos de un balance inicial y un balance general final, ¿no? Por eso es que trabajamos con dos balances generales consecutivos. En dos fechas que generaron el incremento que hemos visto, la columna 4 o la disminución en el capital de trabajo, en la columna 5, ¿no? Saldos, diferencias que originan aumento o disminución en el capital de trabajo. Adicionalmente, ¿qué operaciones identifica? Dice, identifica si es que aumentan los recursos para mantener el nivel del capital de trabajo, como también de aquellas que originan la disminución. Hemos visto, por ejemplo, en el análisis que habíamos hecho en la anterior, la clase de ayer y de antes de ayer, en nuestra empresa aumentaba la disponibilidad del capital de trabajo no por un tema de los activos o de los ingresos, principalmente era por una disminución en los pasivos, ¿no? Entonces nos ayuda a identificar el tema de la operación y tener claramente por qué es que nuestro capital de trabajo aumenta o disminuye. Lo ideal sería que aumente, ya sabemos, por un tema del activo circulante y más propiamente por el tema de las utilidades. Y cuando hablamos de las utilidades, ya sabemos que tenemos que hacer más énfasis, especial énfasis en lo que es el flujo, es decir, en lo que es caja, ¿no? Porque la utilidad, al final, como es un referente, ya sabemos, los ingresos nos pueden generar, ¿qué? Cuentas por cobrar. Entonces, lo ideal sería, o lo correcto sería, o lo mejor para la empresa sería que el capital de trabajo aumente por un tema de utilidades y de flujo. En el flujo de caja, ¿qué habíamos dicho? Bueno, en el flujo de fondos hemos dicho que trabajamos solamente con dos balances generales, con los dos balances generales de gestiones consecutivas. En el flujo de caja trabajamos de igual manera con dos balances generales consecutivos, pero adicionalmente también con el estado de resultados de la última gestión o de la gestión de estudio. Principalmente ¿para qué? Para ver los niveles de operación, ¿no? Para ver el flujo operativo de la empresa. Presenta las variaciones en las cuentas que originaron efectivo y aquellas que variando son aplicaciones de dinero. A ver, aquí la palabra clave efectivo. Efectivo, plata. Y aquellas que variando son aplicaciones de dinero. Es un excelente resumen para identificar operaciones y cuentas que generan recursos o los insumos. Y para esto es mejor siempre va a ser mejor tratar con el flujo de caja por el método directo. Se presenta información más detallada sobre los tres flujos que nos interesan: operación, inversión y financiamiento. De igual manera, a ver, vamos a hacer un pequeño detalle. A ver, antes de entrar al detalle, lo que es el procedimiento, que son 11 pasos, vamos a hablar de lo que son y entender y recordar un poquito los flujos, ¿ya? Hemos hablado que son tres flujos: operación, inversión y financiamiento. Cuando hablamos de operación, estoy hablando en el corto plazo.
Principalmente estado de resultados y activo y pasivo circulante. Operación. Operación. Cuando hablo de inversión, estoy hablando principalmente de qué? Del activo de largo plazo. Y cuando hablo de financiamiento, estoy hablando de mi estructura de financiamiento. Es decir, en este caso, pasivo, pasivo de largo plazo y capital o patrimonio. Nuevamente, operación corto plazo. Cuando hablo de operación, no se olviden el estado de resultados. El estado de resultados me muestra la operación de la empresa, es decir, el giro principal, la actividad principal a la cual se dedica la empresa. Y cuando habíamos hecho nuestros estudios con nuestros índices financieros, por ejemplo, hablábamos mucho de lo que es la utilidad operativa, ¿de acuerdo? Y decíamos la utilidad operativa es un índice o un indicador para medir la salud financiera de la empresa respecto a qué, respecto a la operación, al giro del negocio, ¿no? Porque decíamos, después de la utilidad operativa, por un tema de otros ingresos, otros gastos, más los impuestos que se tienen que pagar, podemos tener resultado positivo o negativo. Pero es para nosotros, para los financieros y principalmente para los empresarios, la utilidad operativa, producto del ingreso menos los egresos por la actividad principal de la empresa, es muy importante y es un tema que nosotros debemos tomar en cuenta todos los meses. Entonces, flujo operativo, estado de resultados, activo de corto plazo, pasivo de corto plazo. Inversión. Ya sabemos que nuestra inversión está ¿dónde? En el activo, ¿no ve? Principalmente ¿dónde? En el activo de largo plazo, en el activo fijo. Inversión. Financiamiento. Sabemos que tenemos dos formas o dos fuentes de financiamiento. Es decir, de dónde consigo los recursos para comprar mis activos o para comprar o para realizar mis inversiones. Dos, patrimonio o capital y también principalmente pasivo de largo plazo, ¿no? En otras palabras, cuando hable de operación, me concentro principalmente en el estado de resultados. Cuando hable de inversión, me centro principalmente en lo que son mis activos y cuando hable de financiamiento en el pasivo y patrimonio. Todo lo que es el estado de resultados y el estado de resultados y el balance. A ver, procedimiento. Para empezar el procedimiento ya sabemos que trabajamos con dos balances generales actualizados, previamente auditados, con un dictamen positivo, sin salvedades y con la actualización de la gestión más antigua, ¿no? ¿Utilizando qué? Utilizando las UFPs. Entonces, primero, elaborar la hoja de trabajo de 5 columnas. Ya sabemos qué es la hoja de trabajo, ¿no? Ya hemos trabajado en el flujo de fondos con una hoja de trabajo de 7 columnas. La columna uno ya lo conocemos, el detalle de los nombres de las cuentas del balance general, completamente familiarizados. La columna 2, los saldos del balance general de la fecha inicial, o de la fecha final. Y la columna 3, los saldos del balance de la fecha inicial. En nuestro caso sería 2015 y 2014, ¿no? O fecha final sería la gestión de estudio o la más nueva, y fecha inicial, la gestión más antigua. Espérame un segundito, por favor.
Ya, entonces decíamos, tenemos que preparar una hoja de trabajo de 5 columnas. En la columna 1, el detalle de los nombres de las cuentas, es decir, el detalle de los nombres de las cuentas del balance. En la columna 2, los saldos del balance de la fecha final, entendiéndose por fecha final el balance más actual, más nuevo. En la columna 3, los saldos del balance de la fecha inicial, es decir, la gestión más antigua. Y tenemos las columnas 4 y 5. Las columnas 4 y 5 están o son relativas al estado de fuentes y aplicaciones de fondos, ¿no? Ya estamos relacionados con lo que son fuentes y con lo que son aplicaciones, ¿no? Fuente es lo que ingresa, aplicación es lo que sale de fondos. La columna 4 se incluyen las fuentes de fondo, entendiéndose por fuentes de fondo operaciones que causan incremento en el efectivo o equivalente. ¿Por qué decimos efectivo o equivalentes? Porque por decirles, el inventario no es efectivo, es un equivalente de efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el material tiene un valor económico, no es efectivo. Los activos, de igual manera, por ejemplo, no son efectivos, pero sí tienen un valor económico y un valor contable, que está reflejado en qué? En el balance general. Entonces, en la columna 4 se incluyen las fuentes de fondos, entendiéndose por fuente las operaciones que causan incrementos en el efectivo o sus equivalentes, en la columna 4. Y en la columna 5 dice, se registran las aplicaciones de fondos o usos de fondos, entendiéndose como aplicaciones aquellas operaciones que causan disminuciones en el efectivo o sus equivalentes. Operaciones que causan disminuciones en el efectivo o sus equivalentes. La disminución en caja y bancos, por ejemplo. La disminución, el incremento que se puede dar, digamos, o las disminuciones que se pueden dar en el activo. ¿Producto de qué? ¿No? Vamos a ir viendo todo eso. Ya tenemos nuestro encabezado, columna 1, 2, 3, 4, 5. El segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Paso número 2. Llenar la hoja de trabajo. ¿Y cómo se llena la hoja de trabajo? Llenamos la columna 1, 2, 3 con la información de los balances generales, final e inicial. Lo mismo que hemos hecho con el análisis horizontal, lo mismo que hemos hecho con el flujo de fondos. Completamos la información en la columna 2, 3. Paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Paso número 3 nos dice calcular las variaciones ocurridas. No se olviden que aquí, cuando hablamos de calcular las variaciones, trabajamos con los saldos netos. ¿Y qué es el saldo neto? Ya sabemos, ¿no? 2015 menos 2014. Hacemos el más o menos. Y como se darán cuenta, como ya estamos prácticamente en nuestro último tema, el primer día de clases les dije, o sea, las diferencias no son difíciles y no son complicadas. Con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, tranquilos. El tema está en el análisis. Y ustedes que están en proceso de formación, desde mi punto de vista, de la mejor carrera, que se aplica transversalmente a todas las organizaciones y empresas de este mundo, tenemos que empezar a desarrollar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de crítica. No ser criticones ni decir no por decir no, digamos. O no decir, o sea, no poder o no querer entender de dónde llegan las cosas. En las finanzas, gran parte, un buen porcentaje es mecánico, pero el valor agregado del financista, del financiero, del gerente administrativo financiero, está precisamente en el análisis de los números que se han generado a consecuencia de una fórmula y en la explicación, en el diagnóstico. Esa es realmente la riqueza y el valor agregado
del gerente administrativo financiero, del analista financiero. ¿Por qué? Porque muchas otras profesiones, incluso especialidades dentro de la carrera, no pueden hacer ese análisis. El análisis numérico, la interpretación de los números y las variaciones. Y es el valor, es esa la riqueza. Y eso es algo que nosotros deberíamos cultivar, deberíamos fomentar en las aulas. Y para eso estamos acá. ¿Ya? Hasta la parte 3 es completamente mecánico, ¿no? Calcular las variaciones en los saldos de los saldos netos en cada una de las cuentas del activo, del pasivo y patrimonio. Paréntesis. Las formulitas que vamos a ver ahorita, dice, se aplican sobre todas las cuentas del balance, sin excepción. Lo voy a poner en resaltadillas. Vamos a poner. Calcular las variaciones ocurridas en los saldos de cada una de las cuentas del activo, del pasivo y patrimonio. Se podría haber dicho calcular las variaciones ocurridas en los saldos netos en todo el balance general o en todas las cuentas del balance general, ¿no? Por eso pongo entre paréntesis cursivas, negrillas, cursivas, negrillas, subrayadillas, se aplican sobre todas las cuentas del balance sin excepción. ¿Por qué digo sobre todas las cuentas del balance sin excepción? Porque cuando estábamos hablando de lo que es el flujo efectivo, cuando estábamos hablando en el flujo de fondos o cuando calculábamos el flujo de fondos y trabajábamos con 7 columnas, decíamos que para las columnas 4 y 5, que son el activo de corto plazo y el pasivo de corto plazo que hacen al capital de trabajo, teníamos 4 reglas, ¿no? Activo que sube, incremento, activo que baja, incremento. Y teníamos la columna 6 y 7 para lo que es origen y aplicaciones de fondos, ¿no? Y cuando calculábamos la columna 4 y 5, que eran aumentos y disminuciones, no considerábamos, no tratábamos, no mirábamos y nos olvidábamos completamente del resto de las cuentas, es decir, del activo de largo plazo, del pasivo de largo plazo y del patrimonio. Y cuando calculábamos los orígenes de aplicaciones de fondo, no veíamos, nos olvidábamos y no le damos ni la orilla a lo que era el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Para cada una de ese par de columnas teníamos reglas diferentes. En este caso, para lo que es el flujo de caja, se aplica para todo, sin excepción. Activo que aumenta, aplicación de fondos. Activo que disminuye, origen de fondos. Pasivo que aumenta, origen de fondos. Pasivo que disminuye, aplicación de fondos. Nuevamente, a todos los saldos de cuentas del balance general. Activo que aumenta, aplicación. ¿Y por qué decimos que es aplicación? Nos adelantamos y hacemos un paréntesis. ¿Por qué decimos que es aplicación de fondos? Porque para que yo aumente mi activo tengo que poner platita. Y esa platita va a ir de mi bolsillo y se va a ir al otro lado. Activo que disminuye, origen. Por ejemplo, si vendo un activo o parte de un activo por la venta de ese activo o deshacerme por parte de ese activo, me va a ingresar platita. Pasivo, yo patrimonio que aumenta, origen. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me presto plata del banco, sí se va a incrementar mi pasivo, pero por el incremento de mi pasivo, ¿qué va a pasar? Voy a recibir recursos económicos, platita. Pasivo, yo patrimonio que disminuye, igual. Y hemos visto aplicación. ¿Por qué? Porque estoy pagando mis deudas y mis deudas pago con plata. Y al pagar con plata es una aplicación porque está saliendo plata de mi bolsillo, de caja y bancos, a los bolsillos de mi proveedor o de mi acreedor. ¿Ya?
Entonces, la regla es para todo. Activo que aumenta, aplicación. Activo que disminuye, origen. Pasivo y o patrimonio que aumenta, origen. Pasivo y o patrimonio que disminuye, aplicación. Listo. Esa es la regla, o esas son las reglas para armar nuestra hoja de trabajo de 5 columnas del flujo de caja. Listo. A ver, nota. Dice, al ser caja y bancos un activo que aumenta, es una aplicación de fondos, porque la contracuenta del efectivo es el verdadero origen del efectivo y viceversa. Esto lo tomamos aquí como referencia. ¿Saben por qué? Porque caja y bancos, como tal, no es una cuenta que genere plata. No es una cuenta que genere plata o que genere efectivo. Caja y banco es una cuenta, podría ser, repositoria para el registro de la plata, del dinero que tiene la empresa. Entonces, caja y bancos como tal no es una cuenta que genere, tienes una cuenta repositoria, pero igual tiene su tratamiento como el resto de las cuentas. ¿Cómo debería concluir esto o cómo debería estar nuestra hoja de trabajo? Sociedad industrial, el real, hoja de trabajo, flujo de caja, periodo 31 de diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2014 al 2015. Paréntesis, y esto que nos sirva como experiencia a todos expresado en bolivianos. ¿Por qué? Porque los estados financieros, tanto el estado de resultados como el balance, se presentan en bolivianos. No se presentan en miles de bolivianos ni en millones de bolivianos. Los estados financieros se presentan en bolivianos. Ya después, los análisis, las presentaciones, los reportes, el manipuleo de información y todo eso puede ser en miles o en millones. Pero los estados financieros de las empresas cierran en miles, perdón, los resultados, los estados financieros de las empresas los originales, lo que se tiene que presentar está expresado en millones. Si está en miles o en millones, es que esa información ya ha sido manipulada y se expresa en miles o en millones para un tema de exposición después de un manipuleo y de concepto. ¿Ya? No son documentos originales, ni auditados, ni aprobados, ni nada por el estilo. Por eso es que a ustedes se les pidió la información en boletos. Sigamos. Entonces, aquí tengo el concepto, tengo la gestión 2015, tengo la gestión 2014, aquí tengo lo que es origen y aquí tengo lo que es aplicación. Y voy completando. Voy completando. ¿Qué voy completando? Voy completando mis columnas de orígenes y aplicaciones de fondo usando esta regla para todas mis cuentas. Para todas mis cuentas. Paso número 4. Dice, inclusión de ajustes al efectivo para la exposición de saldos. ¿Qué incluye esto? Utilidad después del pago de dividendos. ¿Cuándo se paga dividendos? Los dividendos se pagan, ya sabemos, cerrada la gestión, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por decirles, tengo una empresa que cierra su gestión al 31 de diciembre. La misma pasa por un proceso de auditoría interna, revisión del gerente administrativo financiero, presentación al directorio o presentación a los socios, con el visto bueno de estos dos, entonces se pasa después a una situación de auditoría externa aprueba, y una vez aprobada y cerrada la gestión, los socios pueden decidir, o los accionistas decir, pagaremos dividendos sobre el resultado positivo que hemos tenido. Es decir, del total de las utilidades o del beneficio, principalmente del flujo, no se toma en cuenta mucho.
principalmente del flujo que se ha tenido, se dice una parte es para los socios y otra parte es para la inversión. Pero este tema igual ya lo habíamos tocado anteriormente. Entonces, cuando se procede con esta situación, una vez realizada el pago de dividendos, se tiene que volver a hacer un cálculo, un ajuste de la utilidad después del pago de dividendos. En el caso nuestro, para no complicar la vida, no estamos realizando ni hemos hecho en ningún momento pago. Después dice corrección del estado de cambios en la situación financiera, que esto es bien bonito y nos sirve para ilustrar muchas situaciones. Corrección del estado de cambios en la situación financiera, con los costos o gastos no desembolsados. Costos o gastos no desembolsados. ¿Cuáles son los costos o gastos no desembolsados? Son aquellas cuentas contables que reducen el beneficio o reducen la utilidad, pero no genera un solo peso de movimiento, un solo boliviano de movimiento. No se mueve ni un centavo. Son costos o gastos que disminuyen el resultado de la empresa, pero que no son pagados en dinero. Ejemplo, depreciaciones, amortizaciones. El incremento neto debe ser añadido como una fuente de fondos. El incremento neto debe ser añadido como una fuente de fondos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, aumento en la depreciación acumulada. Y ahorita vamos a ver más a detalle. Aumento en la depreciación acumulada. Fuente de fondos, maquinaria y equipo, 22,000. Total aumento en la depreciación, 22,000. Bien. Disminución en la depreciación, aplicación de fondos, edificios, vehículos, solamente depreciación, ¿no ve? Solamente depreciación. 4,000, 8,000, 5,000, total disminución de depreciación, 17. Incremento neto en la depreciación, 4,933. En este caso dice es un origen de fondos. Es un origen de fondos. Ahorita lo vamos a ver de manera. Paso número 5. Dice preparación del estado de cambios en la situación financiera. Primer estado que tenemos que preparar. Preparación del estado de cambios en la situación financiera. Con información de la hoja de trabajo de 5 columnas, donde ya hemos hecho nuestro más menos y donde al final nuestros totales nos tienen que igualar de las columnas 4 y 5. Con información de la hoja de trabajo de 5 y los ajustes por dividendos y depreciaciones, es decir, con este calculito adicional que estamos viendo. Las fuentes, conceptos e importes, se extraen de la columna de fuentes de la hoja de trabajo y de la misma manera la información relativa a las aplicaciones, obteniéndose de la columna 4 las fuentes y de la columna 5 las aplicaciones. Y tenemos que armar este cuadrito. Sociedad Industrial El Real, estado de cambios en la situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre del 2014-2015, expresado en Bolivia. A la izquierda tenemos todas las fuentes o los saldos de fuentes y a la derecha tenemos todas las prestaciones. Total fuentes tiene que ser siempre igual al total fondos. Ojo, 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 3 veces. Ojo, 4 veces. Ojo, 5 veces. Si yo voy a tener y voy a hacer una corrección del estado de cambios en la situación financiera con costos y gastos no desembolsados, el resultado que tenga acá en esta paridad o en esta igualdad no va a ser la misma, no va a ser la misma que el resultado o la igualdad encontrada en hoja de trabajo de 5 columnas. Va a ser menor, pero va a ser igual, va a igualar. ¿Ya? A ver,
Ahora vamos a ver de manera práctica. Les voy a pasar ahorita al WhatsApp unos balances generales y un estado de resultados con el que vamos a trabajar, que es el flujo de caja. Luz, ¿ya lo tiene en su WhatsApp? Por Sí, favor, licenciado. compártalo con los compañeros. Está bien. Y ellos también lo tienen en el grupo. .
Tómense 15 minutos para transcribir el estado financiero o los estados financieros que les acabamos de compartir.